nombre es Viene Alejandra Gallegos Carimayor, de la licenciatura de Psicopedagogía del séptimo cuatrimestre, Grupo A. Voy a hablar sobre elaboración de los pasos sobre un estudio de caso. Primeramente, un estudio de caso es una investigación, no es intervenir ni cambiar la realidad, simplemente lo que es investigar el por qué ocurre la problemática de algún fenómeno. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer para la elaboración de un estudio de caso es meramente ver las problemáticas que hay en la actualidad en las escuelas, en el aulas. Un ejemplo sería cuando en fuera, en lo social exterior, cuando el gobierno, por la situación del COVID, suspende las clases presenciales y se va a los virtuales, en línea. Entonces, la complicación es que vieron más por lo social y la tecnología, pero nunca vieron al más allá, es decir, a los niños, alumnos que no tenían internet, ni computadora, ni tele. Entonces, es más, en pocas palabras, investigar la causa del síntoma. El segundo paso sería el preguntar el por qué ocurre el fenómeno, más bien la investigación que se está haciendo. Identificar qué parte del tipo de caso es, si es intrínseco, colectivo, instrumental. En este caso, mi estudio de caso se dio instrumental, que fue por la pregunta del por qué los niños no les gustan las matemáticas. Es una pregunta que me hice meramente, que se enfocó más bien en los alumnos, pero como es instrumental se puede identificar en un problema de en qué le afecta a un sujeto, un alumno, un docente dentro. A hacernos las preguntas a nosotros mismos, en este caso se llama las preguntas generadoras. El por qué, cuándo y cómo. Las preguntas generadoras es cuando nos hacemos las preguntas a nosotros mismos y no sería como entrevistar a alguien. Entonces, una vez identificado el caso, si es instrumental, colectivo o intrínseco, se hace meramente más allá investigar. La teoría que ya está comprobada, se analiza el por qué la situación está pasando en la problemática en la actual. Una vez haciendo el estudio de caso, como pregunta hacernos la pregunta como un caso, lo convertimos en el tema, es decir, no, en vez de pregunta, convertirlo como un tema. Por ejemplo, en mi caso sería ¿por qué no les gustan los alumnos las matemáticas? Entonces, como fue instrumental, estaría sujetando a un sujeto. El tema podría ser no le gustan las matemáticas a los alumnos, o no les gustan las matemáticas a los alumnos de primaria, o cosas así, cosa que no sea pregunta. Entonces, una vez haciendo eso, las preguntas generadoras, llevamos a cabo la hipótesis. Una hipótesis es algo que comprobamos nosotros mismos haciendo una pregunta que podría ser. Hacemos primero las preguntas, el por qué al alumno David o alumno tal no le gustan las matemáticas. Otra pregunta sería ¿por qué motivo no le gustan las matemáticas? ¿Qué se debió el motivo que perdió la motivación hacia las matemáticas tal persona, o cosas así? Una vez hecho esa pregunta, se hace la hipótesis. Una hipótesis
es meramente algo que ya está comprobado. Siendo eso, al final se hacen los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación ya se redacta bien lo que es la investigación, a lo que nosotros ya investigamos más al fondo con una teoría que ya está comprobada. Lo analizamos, lo comprendemos y lo reflexionamos. Más bien es como estudiar un caso, es estudiar, analizar, reflexionar, diagnosticar y superar el caso. Estos pasos se usó en la elaboración de mi estudio de caso, que es el primero, identificar el caso. Segundo, primero sería analizar qué problemáticas hay en la actualidad del aula. Segundo, identificar en qué tipo de caso entra nuestra problemática. Tercero, hacernos las preguntas y reflexionarnos el por qué, cuándo y cómo ocurre. Cuatro, pues hacemos nuestras preguntas generadoras, o sea, las preguntas que analizamos nosotros, reflexionamos. 5, las hipótesis a las preguntas y convertir el tema, la pregunta, hacerlo en un tema y no como pregunta. Y como último, usar nuestras herramientas de evaluación, los instrumentos de evaluación, en este caso, que son juntar todo lo que ya analizamos, todo lo que juntamos en un caso, información, también podemos, algo que ya hayamos conocido, por ejemplo, algo que a nosotros nos interese conocer. En este caso sería todo para mi elaboración de que se hizo el estudio de caso.